Buenos días, buenos días. Hoy jueves 12 de agosto. Vamos a seguir con la lectura de Cómo ganar amigos e influir sobre la persona de Dale Carnegie. Yo soy Gino Carpentieri, estamos conectados desde la plataforma de TGU de Toga United y vamos a seguir la lectura desde la página 145 con la tercera parte. No es posible ganar una discusión. Poco después de terminada la guerra, aprendí una lección inolvidable. Estaba entonces en Londres como apoderado de Sir Ross Smith. Durante la guerra, Sir Ross había sido el as australiano en Palestina y poco después de lograda la paz, dejó atónito al mundo con un vuelo de 30 días sobre la mitad de su circunferencia terrestre. Jamás se habría intentado una hazaña así. El gobierno australiano lo premió con $50,000. El rey de Inglaterra lo nombró caballero y durante un tiempo fue el hombre de quien más se hablaba en todo el imperio. Una noche asistí a un banquete que se servía en honor de Sir Ross. Durante la comida, una persona sentada a mi lado narró un relato humorístico basado en la cita. Hay una divinidad que forja nuestro destino por mucho que queramos alterarlos. Esta persona dijo que esta cita era de la Biblia. Se equivocaba. Yo lo sabía positivamente. No me cabía mi asomo de duda. Y así, pues, para satisfacer mis deseos de importancia y exhibir mi superioridad, me designé corrector honorario, un corrector no solicitado ni oportuno. Él insistió en su versión. De Shakespeare, imposible, absurdo. Esa cita era de la Biblia. Bien lo sabía él. Esta persona estaba sentado a mi derecha y Frank Gammond, un viejo amigo mío, a mi izquierda. Gammond había dedicado muchos años al estudio de Shakespeare. El narrador y yo convinimos en someter la cuestión a Gammond. Este escuchó, me dio un puntapié por debajo de la mesa y dijo, dale, Dale, ese señor tiene razón. La cita es de la Biblia. De camino a casa aquella noche dije a Gammon, Frank, bien sabe que esa cita era de Shakespeare. Sí, por supuesto. Hamlet, acto quinto, escena 2. Pero estamos ahí como invitado a una fiesta, querido Dale. ¿Por qué demostrar a un hombre que se equivoca? ¿Conseguiremos así agradarle? ¿Por qué no dejarle que salve su dignidad? No te pidió tu opinión, no le hacía falta. ¿Por qué discutir con él? Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Ha muerto ya el hombre que dijo esto, pero la lección que me dio sigue vigente. Era una lección muy necesaria para mí. Discutidor inveterado. En mi juventud había discutido de todo con mi hermano. En el colegio estudié lógica y argumentación y participé en torneos de debate. Posteriormente, en Nueva York, dicté cursos sobre debate y argumentación. Y una vez, me avergüenza confesarlo, pensé escribir un libro sobre el tema. Desde entonces he escuchado, criticado, participado y estudiado los efectos de miles de discusiones. Como resultado de todo ello, he llegado a la conclusión de que solo hay un modo de sacar la mejor parte de una discusión: evitarla. Evitarla como se evitaría una serpiente de cascabel o un terremoto. 9 veces de cada 10, cuando termina la discusión, cada uno de los contendientes están más convencido que nunca de que la razón está de su parte. No se puede ganar una discusión. Es imposible porque si se pierde, ya es perdida. Y si se gana, se pierde. ¿Por qué? Pues suponga usted que triunfa sobre el rival, que destruye sus argumentos y demuestra que es no compos mentis. ¿Y qué? Se sentirá usted satisfecho, pero y él le ha hecho sentir inferior, ha lastimado su orgullo, se tomará a mal su triunfo y un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Hace años, un belicoso irlandés llamado Patrick O'Hare ingresó en una de mis clases. Tenía poca instrucción, pero como le gustaba discutir, había sido chofer y se inscribió en mis cursos porque trataba por entonces, sin mucho resultado, de vender camiones.
Unas pocas preguntas permitieron destacar el hecho de que no hacía más que discutir y pelear con las personas a quienes quería vender sus camiones. Si un presunto comprador decía algo en contra de los camiones que vendía, Pat se cegaba y se lanzaba al ataque. Él mismo no los contaba. A menudo he salido de la oficina de un futuro cliente diciéndome, se le has cantado Clara a este pajarraco. Sí, es cierto que se le había cantado Clara, pero no le había vendido nada. Mi primer problema no fue el de enseñar a Patrick a hablar. Mi tarea más inmediata era enseñarle a abstenerse de hablar y evitar las luchas verbales. El señor O'Aire es ahora uno de los mejores vendedores que tiene Nueva York, la White Motor Company. ¿Cómo lo ha conseguido? Escuchemos su relato. Si entro ahora en la oficina de un presunto comprador y me dice que yo compro un camión White, no sirven para nada. No usaría uno aunque me lo regalaran. Prefiero comprar un camión tal. Yo le respondo, el camión tal es muy bueno. Si lo compran, no se arrepentirá. Los camiones tal los fabrica una buena empresa y los vende una gente estupenda. El presunto comprador queda entonces sin habla. Ya no cabe discusión alguna. Si me dice que tal es el mejor camión, yo asiento. Tiene que callarse. No se puede pasar el día diciendo es el mejor cuando yo estoy de acuerdo. Abandonamos entonces el tema del camión tal y yo empiezo a hablar de las condiciones del camión White. Hubo una época en que si una persona me hubiera hablado así, yo habría perdido el tino, habría empezado a argumentar en contra de tal. Y cuanto más hablara, tanto más discutiría el comprador en favor del rival. Y cuanto más discutiera el comprador, tanto más fácil serían los rivales vender su camión. A recordar ahora aquellas cosas, me pregunto cómo pude vender jamás un camión. Perdí muchos años de vida por discutir y pelear. Ahora cierro la boca, da mejor resultado. Ya lo dijo Benjamin Franklin. Si discute usted y pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Piense pues en esto. ¿Qué prefiere tener? ¿Una victoria académica, teatral o la buena voluntad de una persona? Muy pocas veces se obtendrá las dos cosas. El diario The Boston Transcript publicó una vez ese significativo epitafio en solfa. Yacen aquí los despojos de un pobre viajero. Murió defendiendo su derecho de paso. Razón le sobraba. Estaba en lo justo, lo cierto, mas tan muerto está como si hubiera errado. Puede tener usted razón, puede estar en lo cierto cuando discute, pero en cuanto a modificar el criterio de su contrincante, lo mismo sería que se equivocara usted en los argumentos. Frederick Parsons, consultor especializado en impuestos de la renta, relataba que durante una hora estuvo discutiendo con un inspector del gobierno sobre una cuestión de impuestos, una partida de $9,000. Parsons sostenía que esos $9,000 eran en realidad una deuda incobrable, que jamás serían percibidos y que no debían ser afectados por el impuesto. Nada de deudas incobrables, respondió el inspector. Hay que pagar el impuesto. Ese inspector, contó Parsons, era arrogante y empecinado. Razonar con él estaba de más, señalar los hechos también. Cuanto más discutíamos, tanto más empecinado se ponía. Decidí entonces evitar la discusión, cambiar de tema y mostrarle que apreciaba su importancia. Supongo, le dije, que ese asunto es pequeño en comparación con las decisiones realmente importantes y difíciles que tendrá que tomar usted tantas veces. Yo he estudiado la cuestión impositiva, pero solo en los libros. Usted obtiene su conocimiento gracias a la experiencia. A veces desearía tener un empleo como el suyo. Así podría aprender muchas cosas. Dije francamente lo que sentía al respecto. Pues bien, el inspector se irguió en su silla, se echó hacia atrás y conversó largamente acerca de su trabajo, de los hábiles fraudes que había descubierto. Su tono se hizo gradualmente más amistoso y por fin empezó a hablarme de sus hijos. Al despedirse me prometió espontáneamente que estudiaría mejor mi problema. En pocos días me haría conocer su decisión. 3 días más tarde llamó a mi oficina y me informó que había decidido dejar la declaración de impuesto, tal como había sido formulada por mí.
Ese inspector era un ejemplo de una de las debilidades humanas más comunes. Quería sentirse importante y mientras personas argumentaban con él, satisfacía ese deseo imponiendo su autoridad. Pero tan pronto como se admitió su importancia y se detuvo la discusión, cuando pudo desplegar su yo, se convirtió en un ser humano lleno de simpatía y bondad. Buda dijo, el odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. Y un malentendido no termina nunca gracias a una discusión, sino gracias al tacto, la diplomacia, la conciliación y un sincero deseo de apreciar el punto de vista de los demás. Lincoln reprendió cierta vez a un joven oficial del ejército porque se había dejado llevar a una violenta controversia con un compañero. Y Lincoln dijo así, no debe perder tiempo en discusiones personales. La persona que está resuelta a hacer lo más que pueda y menos todavía debe exponerse a las consecuencias, incluso la ruina de su carácter y la pérdida de su serenidad. Ceded en las cosas grandes sobre las cuales no podéis exhibir más que derechos iguales y ceded en la más pequeña aunque os sean claramente propias. Mejor es ceder el paso a un perro que ser mordido por él al disputarle ese derecho. Ni aun matando al perro se curaría la mordedura. En un artículo aparecido en Bits and Peace se publicaron algunas sugerencias para impedir que un desacuerdo se transforme en una discusión. Acepte el desacuerdo. Recuerde el eslogan. Cuando dos socios siempre están de acuerdo, uno de ellos no es necesario. Si hay algo que se le ha pasado por alto, agradezca a quien se lo recuerde. Quizá esté de acuerdo en su oportunidad de corregirse antes de cometer un grave error. Desconfíe de su primera impresión instintiva. Nuestra primera reacción natural es una situación desagradable, nuestra primera reacción natural en una situación desagradable es ponernos a la defensiva. Puede ser para peor, no para mejor. Controle su carácter. Recuerde que se puede medir la dimensión de una persona por lo que la irrita. Primero, escuche. Dele a su oponente la oportunidad de hablar. Déjelo terminar. No se resista, defienda ni discuta. Eso solo levanta barrera. Trate de construir puentes de comprensión. No construyas altos muros de incomprensión. Busque las áreas de acuerdo. Una vez que haya oído hasta el fin a su oponente, exponga antes que nada los puntos y áreas en que están de acuerdo. Sea honrado. Busque los puntos donde puede admitir su error y hágalo. Discúlpese por sus errores. Eso desarmará a sus oponentes y reducirá la actitud defensiva. Prometa pensar y analizar con cuidado las ideas de sus oponentes y hágalo en serio. Sus oponentes pueden tener razón. Es mucho más fácil en ese estadio acceder a pensar en sus posiciones antes de avanzar a ciega y verse después en una posición que sus oponentes puedan decir. Quisimos decírselo, pero usted no escuchó. Agradezca sinceramente a sus oponentes su interés. Cualquiera que se tome el trabajo de presentar y sostener objeciones está interesado en lo mismo que usted. Piense que realmente quieren ayudarlo y convierta a sus oponentes en amigos. Posponga la acción de modo que ambos lados tengan tiempo de repensar el problema. Sugiera realizar otra reunión más tarde el mismo día o al día siguiente para presentar nuevos datos. Al prepararse para esta reunión, hágase algunas preguntas difíciles. ¿Tendrá razón mis oponentes? ¿Tendrán parcialmente razón? ¿Su posición tiene base o méritos ciertos? ¿Mi reacción solucionará el problema o solo impedirá mi frustración? ¿Mi reacción acercará a lo que hará de mí a mis oponentes? ¿Mi reacción elevará la estima que me tiene la mejor gente? ¿Ganaré o perderé? ¿Qué precio tendré que pagar por ganar? Si no digo nada, ¿el desacuerdo se desvanecerá? Esa ocasión tan difícil es una oportunidad para mí.
Pierce, el tenor de ópera, después de casi 50 años de matrimonio, observó: hace mucho tiempo mi esposa y yo hicimos un pacto que hemos mantenido a pesar de toda la furia que hemos podido llegar a sentir el uno hacia el otro. Cuando uno grita, el otro escucha. Cuando dos personas gritan, no hay comunicación, solo ruido y mala vibración. Regla número 1. La única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Segunda parte. Un medio seguro de ganar enemigos y cómo evitarlo. Cuando Theodore Roosevelt estaba en la Casa Blanca, confesó que si podía tener razón en el 75% de los casos, llegaría a la mayor satisfacción de sus esperanzas. Si esa era la más alta proporción que podía esperar uno de los hombres más distinguidos del siglo XX, ¿qué diremos usted hoy? Si tiene usted la seguridad de estar en lo cierto solamente el 55% de las veces, ya puede ir a Wall Street y ganar $1,000,000 por día. Y si no puede estar seguro de hallarse en lo cierto ni siquiera el 55% de las veces, ¿por qué ha de decir a los demás que están equivocados? Puede decirse a la otra persona que se equivoca con una mirada o una entonación o un gesto tan elocuentemente como con palabras. Y si le dice a usted que se equivoca, ¿quiere que esté de acuerdo con usted? Jamás, porque ha asestado un golpe directo a su inteligencia, su juicio, su orgullo y su respeto de sí mismo. Esto hará que quiera devolver el golpe, pero nunca que quiera cambiar de idea. Podrá usted volcar sobre él toda la lógica de Platón o de Kant, pero no alterará sus opiniones porque ha lastimado sus sentimientos. No empiece nunca anunciando: le voy a demostrar tal y tal cosa. Está mal. Eso equivale a decir: soy más listo que usted. Voy a decirle una o dos cosas y le haré cambiar de idea. Eso es un desafío, despierta oposición y hace que quien lo escucha quiera librar batalla con usted antes de que empiece a hablar. Es difícil, aún bajo las condiciones más favorables, hacer que los demás cambien de idea. ¿Por qué hacerlo aún más difícil, pues? ¿Por qué ponerse en desventaja? Si va usted a demostrar algo que no lo sepa nadie, hágalo sutilmente, con tal destreza que nadie piense que lo está haciendo. Así lo expresó Alexander Pope. Se ha de enseñar a los hombres como si no se le enseñara y proponerles cosas ignoradas como si fueran olvidadas. Hace más de 300 años Galileo dijo: no se le puede enseñar nada a nadie, solo se lo puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí. Lord Chesterfield dijo así a su hijo: has de ser más sabio que los demás si puedes, pero no lo digas. Sócrates decía repetidamente a sus discípulos en Atenas: solo sé que no sé nada. Bien, no puedo tener ya la esperanza de ser más inteligente que Sócrates. Por lo tanto, he dejado de decir a los demás que se equivocan y compruebo que rinde beneficios. Si alguien hace una afirmación que a juicio de usted está errada, sí, aun cuando usted sepa que está errada, es mucho mejor empezando diciendo: bueno, mire, yo pensaba de otro modo, pero quizá me equivoque. Me equivoco con tanta frecuencia y si me equivoco, quiero corregir mi error. Examinamos los hechos. Hay algo de mágico, positivamente mágico, en frases como esas: quizá me equivoco con tanta frecuencia. Nadie en el mundo o fuera de él objetará nada si usted dice: quizá me equivoque. Examinemos los hechos. Uno de los miembros de nuestra clase usaba este método para tratar con sus clientes. Era Harold Renke, concesionario de la empresa Dodge en Billing, Montana. Nos contó que las presiones del negocio de venta de automóviles lo habían llevado a desplegar una dureza inusual al enfrentarse con las quejas de sus clientes. Esto provocaba discusiones, pérdida de negocio y malestar generalizado. Le contó a la clase en la que se hallaba: cuando llegué a reconocer que esta actitud me estaba llevando a la quiebra, probé una táctica distinta.
Empecé a decir, en nuestra agencia hemos cometido tantos errores que con frecuencia me siento avergonzado. Es posible que nos hayamos equivocado en su caso. Dígame cómo fue. Ese enfoque desarma a los insatisfechos y cuando el cliente termina de dar rienda suelta a sus sentimientos, suele mostrarse mucho más razonable que antes. De hecho, muchos clientes me han agradecido mi comprensión y dos de ellos incluso han traído amigos a comprar autos a mi agencia. En este mercado tan competitivo necesitamos siempre más de este tipo de clientes y creo que mostrando respeto por las opiniones de todos los clientes y tratándolos con diplomacia y cortesía, podré ponerme a la cabeza de la competencia. Jamás se verá en aprietos por admitir que quizás se ha equivocado. Eso detendrá todas las discusiones y hará que la otra persona sienta el deseo de ser tan justo y ecuánime como usted. Le haré admitir que también él puede equivocarse. Si usted sabe positivamente que la otra persona se equivoca y se lo dice a usted rotundamente, ¿qué ocurre? Tomemos un ejemplo concreto. Es joven abogado de Nueva York. Debatía un caso muy importante hace poco ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Del proceso dependía la posesión de una vasta suma de dinero y también la dilucidación de una importante deuda legal. Durante el debate, uno de los ministros del tribunal le dijo a Es, el estatuto de la limitación en derecho marítimo es de 6 años, ¿verdad? Es se detuvo, miró al ministro por un momento y contestó después rotundamente. Usía, no hay estatuto de limitación en derecho marítimo. Se hizo el silencio en la sala del tribunal. Decía Es al narrar este episodio ante una de nuestras clases y pareció que la temperatura ambiente había bajado a cero. Yo tenía razón. El juez estaba equivocado y yo se lo señalé, pero lo bien que esté conmigo, no. Sigo creyendo que en aquel caso el derecho estaba de mi parte y sí que defendí mi caso como jamás lo he hecho, pero no conseguí persuadir al tribunal. Cometí el enorme error de decir a un hombre famoso y muy culto que se equivocaba. Pocas personas son lógicas. Casi todos tenemos prejuicio e ideas preconcebidas. Casi todos nos hallamos cegados por esa idea, por los celos, sospechas, temores, envidia y orgullo. Y en su mayoría, las personas no quieren cambiar de idea acerca de su religión o su corte de cabello o el comunismo o su astro de cine favorito. De manera que si usted suele decir a los demás que se equivocan, sírvase leer el siguiente párrafo todas las mañanas antes del desayuno. Es del ilustrativo libro La mente en proceso, del profesor James Harvey Robinson. A veces, a veces notamos que vamos cambiando de idea sin resistencia alguna, sin emociones fuertes, pero si se nos dice que nos equivocamos, nos ofende la imputación y endurecemos el corazón. Somos increíblemente incautos en la formación de nuestras creencias, pero nos sentimos llenos de una ilícita pasión por ellas cuando alguien se propone privarnos de su compañía. Es evidente que lo que nos resulta claro no son las ideas mismas, sino nuestra estima personal que se ve amenazada. Estas palabritas mi es la más importante de los asuntos humanos y el comienzo de la sabiduría consiste en advertir todo su valor. Tiene la misma fuerza siempre sea que se aplique a mi comida, mi perro, mi casa, mi padre, mi patria y mi Dios. No solamente nos irrita la imputación de que nuestro reloj funciona mal o nuestro coche ya es viejo, sino también la de que puede someterse a revisión nuestro concepto de los canales de Marte, de la pronunciación del epícteto, del valor medicinal del salicilato o de la fecha en que vivió Sargón. Nos gusta seguir creyendo en lo que hemos llegado a aceptar como exacto y el resentimiento que se despierta cuando alguien expresa duda acerca de cualquiera de nuestras presunciones nos lleva a buscar toda suerte de excusas para aferrarnos a ellas. El resultado es que la mayor parte de lo que llamamos razonamiento consiste en encontrar argumentos para seguir creyendo lo que ya creemos.
Carl Rogers, el eminente psicólogo, escribió su libro Realización de una persona. Me ha resultado de enorme valor permitirme comprender a la otra persona. Puede resultarle extraño del modo en que he formulado la frase. ¿Acaso es necesario permitirse comprender a otro? Creo que lo es. Nuestra primera reacción a la mayoría de las proposiciones que oímos en boca del próximo es una evaluación o un juicio antes que una comprensión. Nuestra tendencia es casi, cuando alguien expresa un sentimiento, opinión o creencia, nuestra tendencia es casi inmediatamente sentir tiene razón o que estúpido, es anormal, es irracional, se equivoca, es injusto. Es muy raro que nos permitamos comprender precisamente qué sentido le ha dado a sus palabras la otra persona. Yo encargué una vez a un decorador de interiores que hiciera unos cortinajes para mi casa. Cuando llegó la cuenta, quedé sin aliento. Pocos días más tarde, nos visitó una amiga que vio los cortinajes. Se mencionó el precio y la amiga exclamó con una nota de triunfo en la voz: ¿qué? Es una barbaridad. Parece que se ha dejado engañar otra vez. ¿Era cierto? Sí, era la verdad, pero a pocas personas les gusta escuchar una verdad que es denigrante para su juicio. Por ser humano, traté de defenderme. Señalé que lo mejor es con el tiempo lo más barato, que no se encuentra buena calidad y gusto artístico a precio de liquidación, y así por el estilo. Al día siguiente nos visitó otra amiga que admiró los cortinajes, se mostró entusiasmada y dijo que le gustaría estar en condiciones de adquirir cosas parecidas para su hogar. Mi reacción fue del todo diferente. Para decirte la verdad, reconocí, yo no puedo darme esos lujos, pagué demasiado. Ahora lamento haber encargado estos cortinajes. Cuando nos equivocamos, a veces lo admitimos para nuestros adentros. Y si se nos sabe llevar con suavidad y contacto, quizá lo admitamos ante los demás. ¿Y acaso lleguemos a enorgullecernos de nuestras franquezas y ecuanimidad en tal caso? Pero no ocurre así cuando otra persona trata de hacernos tragar el poco apetitoso bocado de que no teníamos razón. Horace Greeley, el más famoso periodista de los Estados Unidos durante la Guerra Civil, estaba en violento desacuerdo con la política de Lincoln. Creía que podía obligar a Lincoln a estar de acuerdo con él mediante una campaña de argumentación, burlas e insultos. Libró exacerba campañas mes tras mes, año tras año. De hecho, incluso la noche en que Booth hirió a Lincoln, había escrito un ataque personal de tono brutal, amargo, sarcástico contra el presidente. Pero ¿consiguió Greeley con esa acerbidad que Lincoln estuviera de acuerdo con él? Jamás. La burla y el insulto no sirven para eso. Si quiere usted conocer alguna indicación excelente acerca de la manera de tratar con las personas, de dominarse y mejorar su personalidad, lea la autobiografía de Benjamin Franklin, una de las obras más fascinadoras que se han escrito, clásica en la literatura norteamericana. En esa historia de su vida, Franklin narra cómo triunfó sobre el hábito inicuo de discutir y se transformó en uno de los hombres más capaces, suaves, diplomáticos que figuran en la historia norteamericana. Muy bien, lo vamos a dejar aquí, así mañana vamos a leer este relato de Benjamin Franklin. Y le deseo, gracias por haberme acompañado en la lectura el día de hoy, le deseo un día excelente. Nos vemos mañana para seguir con el relato de Franklin. Un abrazo para todos y lo dicho, nos vemos mañana. Chao, chao.